Amén, gloria a Dios. Muy bien, pues estamos entrando, ¿qué creen? En el último capítulo de Segunda de Corintios. Gracias a Dios, amén. Prácticamente ya estudiamos Primera de Corintios, estamos terminando Segunda de Corintios y es de gran bendición. Hoy estaremos en el capítulo 13, versículos del 1 al 7, y el próximo domingo nuestro hermano Dani le tocará el privilegio de cerrar este libro de Segunda de Corintios. De hecho, es algo que entre paréntesis quiero recordarles y decirles, porque para mí es una bendición. Durante este año, cada último domingo del mes, me estarán apoyando a compartir nuestros hermanos, como ya se dieron cuenta, nuestro hermano Memo, nuestro hermano Daniel, nuestro hermano Pac y nuestro hermano Cristian, estarán ayudándome a compartir cada último domingo del mes. Es una gran bendición ver cómo el Señor, Él pone en acción los dones y los ministerios, amén. Recuerde, precisamente uno de esos llamados ministeriales es la enseñanza, el ser maestro. Yo le pido que oren por mis hermanos para que sean usados con poder por el Señor, amén. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 7. Después de que Pablo ha estado hablándole a la iglesia de los Corintios y ha estado teniendo que defender su postura, su llamado por parte del Señor. Recuerde que algunos de la iglesia de los Corintios pues le echaban carrilla a Pablo, ¿verdad? No lo querían. Le decían que era una persona que no realmente tenía una presencia adecuada para compartir, que era una persona que no tenía elocuencia, que no era preparado, una serie de situaciones que criticaban mucho la vida de Pablo. Pero Pablo, habiendo tenido el llamado del Señor, fue obediente a llevarles el evangelio a esta iglesia, invertir tiempo con ellos en amor, en misericordia, y aún todavía realizar un par de viajes, y estando a punto de realizar un tercer viaje, él tiene que reivindicar el llamado que Dios le ha dado, y lo hace en amor y por bendición a ellos. No por él quedar en alto, eso lo hemos estado hablando, sino para que la iglesia de los Corintios siga creciendo fiel en el evangelio. Y entonces dice así los primeros versículos: esta es la tercera vez que los visito, y como dicen las escrituras, los hechos de cada caso deben de ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ya puse sobre aviso a los que andaban en pecado cuando estuve ahí durante mi segunda visita. Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos. Cambia o de alguna manera sube, como dicen hoy los chavos, ¿verdad? 2 rayitas. Sube la intención de Pablo. ¿Se dan cuenta? Aquí Pablo está entrando ya en un momento donde se está dirigiendo a aquellos hermanos que han sido insistentes en su camino lleno de pecado, desagradando al Señor. Tal vez hábitos, tal vez circunstancias, adaptaciones a su cultura que los hacía estar fuera de la voluntad de Dios. Y Pablo tiene que subir 2 rayitas para ser un poco más enfático con ellos. Pero esto lo debemos ver desde esta perspectiva. ¿Cuántos de aquí somos papás? Amén. Tenemos esa bendición. Cuando vemos a uno de nuestros hijos que está incurriendo en una situación que sabemos que tarde o temprano le va a afectar en su vida, que sabemos que no es una situación que sea la adecuada, que no es una situación correcta, sino que está dañándose a sí mismo y está dañando a otros, tú, si eres un buen padre, tienes que ser duro con él. Tienes que llegar a un momento donde si una ocasión no entendió, si en 2 ocasiones no entendió, si en 3 ocasiones no entendió, tú tienes que tomar medidas más duras. Y no es fácil, pero tú lo haces por amor a él. Porque tú sabes que si tú lo dejas seguir así, él va a terminar muy mal. Recuerdo una vez, una ocasión, hace muchos años, en un campamento de jóvenes, un amigo muy estimado mío fue muy criticado porque en el campamento algunos adolescentes se les hizo fácil y se fueron a meter al área de cafetería del campamento y se robaron un montón de mercancía de ahí del campamento y se la botanearon en la noche y todo, pero no se dieron cuenta pues que dejaron evidencias y los descubrieron, ¿verdad? El clásico sobre del gansito marinela bajo la almohada. Entonces los descubrieron. Y el punto ahí es que este hermano que estaba coordinando el campamento tomó la siguiente decisión. Dijo: ¿saben qué? Agarran sus cosas y se van a su casa. Y lo regresó a su casa. Entonces algunos de los papás, cuando terminó el campamento, se acercaron a este hermano
Y pues lo criticaron mucho, le echaron muy duro. Oye, ¿cómo les haces eso? Pues si los estamos mandando para que aprendan del Señor, los estamos mandando para que ellos estén ahí cuidados por ustedes y todo así, ¿no? Pero les dijo, no, hermanos, es que ahorita fui yo el que los discipliné. Pero el día de mañana, si ellos hacen eso en algún otro lugar, no voy a ser yo, va a ser la policía la que va a llegar y se los va a llevar. Entonces ustedes díganme qué hacemos. Y eso es lo que sucede con nuestros hijos. Si nosotros no tomamos medidas en algún momento con nuestros hijos, alguien más lo hará y no lo va a hacer con la misericordia que nosotros podríamos tener. Amén. Pablo está tomando esa misma actitud. Está tomando una actitud de misericordia hacia los corintios, hacia aquellos que estaban incurriendo en el mismo pecado, Y recuerden que los pecados en los que estaban incurriendo no eran mínimos. Muchos de ellos tenían que ver con situaciones sexuales, con situaciones de sensualidad, que eran muy comunes en su época y en su ambiente grecolatino. Entonces Pablo cambia ya su dinámica hacia esas personas. Veamos con mucha atención que no es a todos a los que se los está diciendo. Amén. Sino que es a un grupo en específico de personas. Y es por eso que en el versículo 2 vemos, ya puse sobre aviso, o sea, todavía les avisó, ¿verdad? Sobre aviso a los que andaban en pecado, cuando estuve ahí durante mi segunda visita. Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como lo hice antes, que la próxima vez, ¿qué dice Pablo? No tendré compasión de ellos. Es palabra dura, ¿verdad que sí? No tendré compasión de ellos. Podemos encontrar aquí algunos aspectos importantes. Primero, nos queda claro que es una tercera visita donde probablemente se encontraría con los mismos pecados en las mismas personas. ¿No suena familiar? A todos, ¿no? Porque en alguna ocasión varios de nosotros hemos incurrido en el mismo pecado y Dios ha tenido que disciplinarnos. Yo soy el primero de la fila. Y cuando llega la disciplina de Dios es dura, pero te hace entender, hijo, es que no es por ahí, es por acá. Y entonces él avisa de esta tercera visita, donde probablemente se iba a encontrar con estas personas. Y él dice, ¿qué voy a hacer en caso de que esto suceda? Bueno, primero dice, los casos deberán de ser llevados con o por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y esto trae orden a la iglesia. En la iglesia a veces suceden estas cosas. Suceden cosas donde sale a la luz algún pecado de algún congregante, que es un pecado que no solamente afecta su vida de manera fuerte, sino a su familia y a los de alrededor. Fíjense algo muy interesante, regularmente el pecado hace eso. El pecado no solamente te afecta a ti, regularmente salpica a los demás. Gente que no la debe y en teoría, ¿no? Que no la debe y no la teme, y que al final de cuentas paga también consecuencias por tu pecado. Pero él dice, si alguien está pasando por eso, no voy a llegar nada más así porque sí, sino que voy a pedir la información de ¿cuántos testigos? De 2 o 3. 2 o 3 personas que estén seguras de haber presenciado o de tener información fidedigna, no chismes, información fidedigna de lo que tal hermano o hermana está incurriendo en pecado. Eso es muy importante dentro de la iglesia, pero recuerden, Pablo no lo está haciendo en el sentido de y acabaremos con ellos, no, lo está haciendo porque él quiere que la iglesia esté sana y es una oportunidad más también de arrepentimiento que se le da a la persona. Por eso en el siguiente punto vemos que a tales personas se les ha advertido con anterioridad. Es decir, Pablo no está llegando así como de sorpresa, ¿verdad? Así, ya te caché, no. O sea, Pablo, o así te quería agarrar, ¿verdad? Así como decimos, sí te quería agarrar. Sino que Pablo está diciendo, hermanos, ustedes saben, los que sigan incurriendo. Entonces en este tiempo lo que llego a visitarlos, los animo a que se aparten de eso. Y que no vaya a llegar yo y los vea en el mismo bache. Pablo en ese amor les está advirtiendo esto. Sin embargo, aquí viene algo muy fuerte. Los casos que se encuentren en el mismo pecado, ¿qué va a suceder con ellos? Serán tratados sin compasión. Ahora, ¿qué quiere decir esto? A veces podemos pensar sin compasión, quiere decir que pues entonces lo vamos a, ¿cómo se llama? A pasar al frente y lo vamos a agarrar a pedradas, ¿no? Todos y hasta que sienta arrepentimiento en su corazón. No exactamente es eso. La palabra compasión que utiliza ahí viene del griego feidomai, que tiene que ver, fíjese bien, la palabra compasión, con ser tierno, con perdonar
y tiene que ver con respecto al trato duro. Entonces, compasión quiere decir ser tierno, perdonar y no tratar duramente a una persona. Cuando una persona por primera vez ha incurrido en un pecado, tú debes de actuar de esta manera, con compasión. Amén. Con ternura, con cuidado. A veces como creyentes se nos levanta a la cabeza el síndrome del Sanedrín, ¿verdad? Del fariseo, ¿verdad? Y luego a veces una persona incurre en un pecado y no, tú mereces que Dios te castigue. Y empezamos, ¿no? Y el brother así. No, si es una primera ocasión en la que el hermano está cayendo en esto, debemos de tener compasión. Debemos de ser tiernos, es lo que quiere decir en nuestro trato, hacerle ver, siempre sin comprometer la escritura. O sea, no se trata aquí de que tú vas a decir, no, mira, pues tu pecado fue un pecado chiquito, échale. No, cualquier pecado, lo dice la escritura muy claramente, nos despoja de la gloria de Dios, cualquier pecado. Pero sí debes de ser cuidadoso en tu trato, en amor, hacerle ver su falta y traerlo al redil. Amén. Una segunda ocasión también puede ser eso. Mira, hermano, sé que estás luchando con esto. Vamos a echarle ganas, vamos a reforzar las medidas, vamos a ponernos a orar más, a ayunar. Háblame cuando necesites alguna cosa, platicarme algo cuando estés en tentación, lo que sea, y vamos a salir adelante. Y ahí hay un trato tierno. Sin embargo, aquí vemos ya un momento donde la persona pareciera ser que realmente no quiere salir de eso. Y entonces ahí Pablo está hablando que se va a acabar la ternura, que se va a acabar el cese al trato duro. ¿Qué quiere decir? En pocas palabras, cuando dice que sin compasión, quiere decir que su trato va a ser duro en esta ocasión. Y yo sé que esto está fuera de moda en la iglesia a veces, no en toda, pero en ciertos sectores de la iglesia. Porque cuando tú ya llegas con una persona que está incurriendo mucho en el mismo pecado y le tratas con severidad, tienes una de dos: que te juzguen de ser un estricto, inconsiderado, falto de amor de Dios. O la otra, que si tú entiendes el proceder bíblico, van a entender que era ya necesario para tal persona hablarle así. ¿Verdad que está fuera de moda? Pero hay ocasiones donde es necesario hacerle ver a la persona con toda claridad que en su proceder lo único que está haciendo es traer destrucción para su vida. Y se está alejando del Señor, está deshonrando al Señor, y que el Señor muy probablemente para traerlo de vuelta va a tener que utilizar medidas más drásticas. Porque así es Dios, hermano. Dios en su gran misericordia y amor con nosotros, cuando nosotros incurrimos en ciertos pecados o en pecado en general, Él toma otras medidas para hacernos entender. Yo creo que a varios de aquí nos ha pasado. Y eso es porque nos ama. Y porque dice la Escritura que no nos va a soltar. Dígame algún padre o madre de aquí, si pensándolo de esta manera, si realmente soltaría a su hijo. Yo sé que algunos de repente han tenido que tomar medidas muy drásticas. Yo recuerdo una pareja que una de sus hijas estaba en una situación de mucha rebeldía. Y ellos la amaban mucho. Y ella constantemente los amenazaba con que si seguían presionándola de esa forma, ella ya era una mayor de edad y todo, ¿verdad? Se iba a ir de la casa, y ese era su proceder. Pues entonces si me siguen tratando, me voy de la casa, si me siguen tratando, me voy de la casa. Y ellos la amaban tanto que decían, no, pues entonces hay que ser menos duros con ella porque se nos va a ir, ¿verdad? Pero un día el Espíritu Santo les hizo entender. Y el Espíritu Santo les habló, ¿verdad? Por medio de la Escritura. Y les dijo, no, si tu hija está en ese momento, habla con ella. Y dile, hija, nosotros lo que te hemos dicho es por tu bien, porque te amamos y queremos que tú sigas tu vida conforme a la Escritura. Pero si tú crees que entonces tú te debes de ir, las puertas están abiertas, hija, Dios te bendiga. Nosotros te amamos, pero si quieres hacer eso, adelante. Papás, ¿verdad que eso es duro? Muchos de los papás que estamos aquí la pensaríamos 2 veces antes de hacer eso. Pero eso fue lo que hicieron. E hicieron exactamente lo que hizo el papá del hijo pródigo. ¿Cuántos recuerdan al hijo pródigo? ¿Qué dijo el hijo pródigo? Papá, yo ya quiero que me des mi dinero, yo quiero irme, quiero vivir mi vida. ¿Y qué dijo el papá? Ahí está, hijo, ve. ¿Y eso quiso decir que el papá lo dejó de amar?
No, al contrario. Muy seguramente él oraba por su hijo, porque vemos que cuando él regresa, que cuando este hijo que fue y desperdició todo lo que tenía del padre y tuvo que llegar hasta donde los marranos y comer lo que comían los cerdos, volver en sí hasta lo más sucio, hasta lo más bajo y recordar que estaba mejor con su padre. Y al llegar con su padre, el papá ni siquiera lo dejó llegar, salió a recibirlo y a abrazarlo, porque lo amaba. Pero tuvo que aprender la lección, amén. Y esto es una parte complicada a veces en la iglesia. A veces en la iglesia hay hermanos que hay que dejarlos ir, porque están viviendo en una vida donde solamente el Señor y el Espíritu Santo les harán entrar en razón. Pero eso sí, tú tienes que advertir. Tú tienes que advertir. Y como ahora Pablo les dice, va a haber momentos donde tienes que ser más ya drástico y más duro con ellos. No es fácil, ¿verdad? En este mundo de amor y paz, es complicado, pero es el orden de Dios. Versículo 3, dice lo siguiente en la escritura: les daré todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Cristo no es débil cuando trata con ustedes, es poderoso entre ustedes. Si nosotros seguimos este contexto del que estamos hablando, ¿de qué, hermano? De disciplina, ¿se da cuenta? ¿Sí se da cuenta que estamos hablando aquí de disciplina? Pablo está hablando de una disciplina que va a llegar a imponer a aquellos que lo ocupen. Y entonces, en ese contexto, cuando vemos el versículo 3, Pablo les remarca esta disciplina no en la autoridad que él tiene, sino en la autoridad y el poder del Señor Jesucristo. Y es por eso que dice: yo voy a actuar de esa manera, sin compasión con los que llegue. ¿Por qué? Dice: porque les daré todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Es decir, Cristo me usa, Cristo usando a Pablo. Y entonces dice, ¿cómo lo usa? De la siguiente manera: Cristo no es débil cuando trata con ustedes. ¿Cristo no es qué? Débil. A veces dibujamos a un Cristo, ¿verdad? Con una persona que no quiere entender, actuando de esta manera. Hijo, ándale, por favor. Mírate, ven a mis brazos, por favor, hazme caso, hijo. O sea, vemos como un Cristo rogándole, ¿verdad? A la gente casi, ¿verdad? Por eso a veces se dice que hemos malinterpretado un poco la manera a veces de compartir el evangelio, cuando en alguna ocasión decimos: dale una oportunidad a Cristo. ¿Usted ha escuchado eso? A Cristo no tienes que darle ninguna oportunidad, el que se tiene que dar la oportunidad eres tú. Jesús es el Rey, Él es soberano, Él tiene control de todas las cosas. El beneficiado eres tú. Y a veces dibujamos un Cristo así, ¿no? Como pensando: ay, qué bueno que ya mi hijo pudo venir a mí porque no podía dormir. Imagínense al Señor Jesús así, ¿no? No. El primer beneficiado es aquel que por la gracia del Espíritu Santo, la dirección de la palabra, logra entender y dice: Señor, te necesito. Por favor, ayúdame, vengo a los pies de la cruz. Límpiame, Señor. Porque sin ti, Señor, no podré, Señor. Y es entonces que Cristo no es débil cuando trata con nosotros, amén. Él no es débil, Él actúa con su poder. Y es un poder, date cuenta, del Rey del universo. No es de cualquier rey, no es de cualquier señor. Es el poder del Rey de reyes, del Señor de señores. Entonces no es cualquier poder, ¿verdad? Es el poder del Señor. Y por eso dice después del punto y coma: es poderoso entre ustedes. Una cosa es que el Señor haya sido muy paciente y misericordioso contigo y conmigo, y otra cosa es que no tenga el poder para fulminarnos así. Pero así de grande es su misericordia. Y cuando nosotros vamos, por ejemplo, la palabra no es débil, vemos que viene del griego asteneo, que lo hemos estudiado anteriormente, y quiere decir que no es deficiente en autoridad, no es deficiente en dignidad o poder, ni es despreciable. O sea, tú y yo, si estamos pensando en que, pero Jesús, pues Jesús es todo amor, Él no nos va a hacer nada. Pero Jesús, no hombre, ¿por qué no has visto las películas del 5 en Semana Santa? ¿Cómo andaba ayudando a todo el mundo? No, cuidado.
Porque lo que nos dice la Escritura es que Él ahora reina con toda autoridad. Dime una cosa, hermano, ¿tú tienes miedo de faltar a las leyes porque sabes que te pueden meter a la cárcel? ¿Tienes miedo de que, por ejemplo, porque si no, gracias a Dios que hay leyes, gracias a Dios que hay leyes humanas, porque si no viviríamos en una anarquía terrible? Pero, por ejemplo, imagínate que no hubiera, así algo bien sencillo, que no hubiera señalamientos de tránsito, no hubiera líneas de no rebase, de carriles. ¿Cómo andaríamos manejando? Siendo bien honestos, yo puedo también el primero de la fila, pero siendo bien honestos, ¿no? El otra vez me metí en un carril, ¿cómo se llama? Para rebasar, que no tenía que rebasar, y híjole, sorpresa, venía una patrulla atrás de mí. Y ahí venía Dariel, ¿verdad? Y ya me tuvo la patrulla, me dio mi ticket y pues ahí a pagar la multa, ¿verdad? Y luego Dariel, pues imagínense, los niños luego, papá, ¿y por qué te detuvo el policía? ¿Te van a meter a la cárcel? Y ya le tuve que explicar, no, hijo, es que me metieron en una línea que no debí meterme, hijo. Y por eso me paró la policía y tengo que ir a pagar esta multa, hijo. ¿Se acabó tu juguete de Navidad? No, no es cierto. No le dije eso, ¿verdad? Me ha dicho, ¿yo qué? ¿verdad? Pero el punto es que si no hubiera esas leyes, nosotros haríamos lo que quisiéramos. A lo que voy es esto. Tú y yo tratamos de obedecer las leyes porque sabemos que si no viene una consecuencia, ¿verdad que sí? Y sabemos que Dios ha permitido que haya autoridades, que haya gobernantes en nuestra tierra. Y nosotros actuamos con temor a nuestros gobernantes de alguna manera, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué no actuamos con temor ante aquel que está por encima de todo principado, de toda potestad, de toda autoridad? Y es que la única respuesta es, con mucho amor, no nos ha caído el 20 de quién es el Señor. Todavía el Espíritu Santo sigue tratando con nosotros y ayudándonos a entender quién es el Señor Jesucristo. Estamos incurriendo en contra de aquel que mantiene al universo en movimiento. Eso es algo increíble. Y a veces pareciera ser que es ante quien menos nos preocupa fallar. El Señor no es deficiente en autoridad, el Señor no es deficiente en dignidad o poder, ni es deficiente ni despreciable en su autoridad. Sino que dice, la palabra en griego cuando menciona que es poderoso, es la palabra dinateo, que viene también de otras palabras como dínamos, ¿verdad? Bueno, usamos de ahí la palabra dinamita. ¿Usted ha escuchado la palabra dinamita? ¿Qué hace la dinamita? Tiene un poder, ¿verdad? Tremendo. Si usted lo pone en las minas, ahí lo usan mucho, la dinamita en las minas, para poder sacar los metales, ¿verdad? Son explosiones tremendas, ¿no? Y usan muchas medidas de seguridad antes de dar clic a la explosión, porque obviamente es algo muy poderoso. Bueno, aquí habla, el Señor es poderoso, es dinateo entre ustedes, es decir, el Señor es como dinamita entre ustedes. Ese es el poder que debemos de ver en el Señor Jesucristo, pero no lo vemos porque somos demasiados confiados hasta que ya llega el momento duro, ¿verdad? Y entonces en el momento duro, ¿qué hacemos, hermano? Clamamos, ¿verdad? Al Señor. Señor, perdóname, no me había dado cuenta. Y el Señor, no te habías dado cuenta. Una mentira más, ¿verdad? Todavía al costal. Porque antes de que el Señor actúe con autoridad, déjame decirte algo, Él te va avisando, antes. Eso es lo increíble, vemos ese reflejo en Pablo. Pablo les está avisando, Dios también te va avisando. Cuando tú estás viviendo una vida, algún pecado, algún hábito que está en contra de la Escritura, Dios te va avisando. Te va diciendo, hijo. Es decir, no va a llegar el dinamitazo de sorpresa, hermano, sino que te va a avisar. Así es la disciplina que el Señor ejerce y que quiere que sea ejercida también como un reflejo dentro de la iglesia, amén. Versículo 4, fíjate lo que dice aquí, hablando precisamente de ese atributo de Dios, de esa personalidad del Señor Jesucristo. Dice, aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue. Pero cuando tratemos con ustedes, estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. Yo creo que lo va dejando muy claro Pablo, ¿verdad que sí? ¿Cómo ve? Muy clarito.
Y me encanta esta parte cuando dice aquí Pablo acerca del Señor Jesucristo. Fue crucificado en debilidad. ¿Qué quiere decir que fue crucificado en debilidad, hermano? Pues lo que dice el profeta Isaías, que como cordero fue llevado al matadero. Usted dígame si reclamó algo el Señor Jesús cuando llevaba la cruz, cuando fue latigado, cuando le pusieron esa corona de espinas, cuando fue golpeado, cuando iba siendo vituperado en las calles. Dígame si la Escritura nos dice que Él dijo algo. O que Él en un momento dado dijo, pues ángeles vengan y órale, paz, y arrasó con todos. No, ¿verdad que no hizo eso? Aunque fue crucificado en debilidad, dice, pero ahora vive por el poder de Dios. Y ese mismo reflejo es el reflejo que por la gracia del Señor, las autoridades en la iglesia deben de reflejar a la iglesia como tal. Por eso, en primer lugar, hermano, que el Señor nos ayude, porque esto nos debería poner a temblar, de verdad, a los que estamos en autoridad en la iglesia de alguna manera, estemos bien delante del Señor, procuremos estar bien delante del Señor, porque con los primeros que va a tratar fuerte el Señor entonces es con nosotros. Tú puedes decir, entonces el Señor aquí me está dando la autoridad como se la dio a Pablo y a sus colaboradores para llegar y órale. Pues sí, pero a ti Dios te va a tratar con mucha también severidad, a los que de alguna manera están en autoridad por parte del Señor. ¿Verdad que sí está de miedo? Uno que siempre está de miedo, porque Dios es fuerte y es poderoso. Y entonces es por eso que ahí subraya Pablo, débiles como Cristo lo fue, es decir, nuestro actuar ante la iglesia. Dice, pero actuando con el poder de Dios en momentos de autoridad y disciplina, con el poder de Dios. Amén, hermano. ¿Y dónde está el poder de Dios? En la Escritura, en el Espíritu Santo de Dios. Ahí está el poder de Dios manifestado. Pero es bajo ese reflejo del Señor Jesucristo. Y hablando de eso, no podía pasar yo por alto lo que dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, 5 al 11, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Donde dice así, nos habla con mucha claridad. Bueno, Pablo aquí dirigiéndose a los filipenses, ¿verdad? Pero dice, tengan la misma actitud que ¿qué? Que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, versículo 8, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Es decir, Él fue obediente al Padre y vivió una vida de total sumisión al plan del Señor. Y vienen entonces las consecuencias de esto en el versículo 9. ¿Qué dice a partir de ahí? Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Aquí está hablando de nombres de autoridad. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el Señor Jesucristo al que debemos de temer. Ese Señor que fue obediente, que no se aferró a su estado como Dios, sino que se hizo hombre y anduvo entre nosotros. Esa es una de las áreas más fuertes de la teología cristiana. Que el Señor Dios Todopoderoso se hiciera un ser humano y viviera una vida sin mancha, pura, en obediencia al Señor Jesucristo, y esa obediencia fuera seguida hasta la muerte en la cruz del Calvario, porque allí en la cruz del Calvario, Él, siendo el sacrificio perfecto, tomó el lugar que tú y yo teníamos que tomar. Cuando el Señor Jesucristo dice ahí, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque Dios puso sobre Él todo el pecado que tú y yo hemos cometido. La ira de Dios, todo ese sufrimiento que tuvo el Señor Jesucristo, cayó en Él en ese momento. Eso era lo que tú y yo merecíamos. Eso era.
y es de lo que nos libró. Y dice que entonces por ser obediente el Señor le dio un lugar, ¿verdad? El más alto sobre todo nombre. Y es mejor que desde ahora, hermano, nos acostumbremos a declarar que el Señor Jesucristo es nuestro Señor. Que Él es nuestro Señor. Y recuerda la connotación que tiene aquí del Señor, ¿verdad? Está hablando del Kyrios, del que tiene el poder, del que tiene la autoridad, del que te marca lo que está bien, lo que está mal, lo que debes de hacer, lo que no debes de hacer. Es tú y es mi Señor. Y esto nos deja aquí algo muy interesante, muy importante para cada uno de nosotros al entender quién es el Señor que nos ha salvado, el Señor Jesucristo. Nos ayuda a entender el poder de Dios en la disciplina. Y entonces dice el versículo 5, ¿te das cuenta cómo Pablo les está hablando de disciplina? Les está hablando acerca de entender cómo Dios es fuerte en su obrar para ayudarnos a vivir como Él quiere que vivamos. Amén. Y entonces por eso dice Pablo, mira, después de todo esto que te digo, entonces te recomiendo lo siguiente, versículo 5. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. No basta. Y con esto no quiero decir que lo dejes de hacer, amén, pero no basta con que vengas el domingo a la iglesia. Mucha gente alrededor del mundo va a la iglesia cada domingo, pero si ellos examinaran, si ellos se probaran a sí mismos, probablemente reprobarían el examen de la fe. Y surgiría que a lo mejor nada más son, como hemos dicho, simpatizantes, pero no cristianos. Un simpatizante es aquel que puede decir, me gusta ese mover de los cristianos, me gustan sus reuniones, me gusta el énfasis, la ética, la moral que llevan a través de la Biblia, qué padre. Pero en su vida realmente no han entendido el Evangelio y siguen viviendo bajo sus filosofías, bajo sus criterios, haciendo a un lado la palabra de Dios y tomando sus decisiones como pensando que, bueno, Señor, tú me has dicho, pero bueno, también yo puedo hacer. Entonces ese no es un cristiano. Por eso Pablo aquí les dice, examínense, pruébense. Cuando utiliza la palabra examínense, viene del griego peirazo, que quiere decir hacer prueba, poner a prueba. Tú te tienes que poner a prueba. ¿Y cómo te puedes poner a prueba? Bueno, aquí hay bastantes profesores, ¿verdad? Los profesores aquí deben de saber, bueno, si no me equivoco, que cuando se diseña un examen, no solamente diseñas el examen, ¿no? Sino diseñas algo que por ahí en algunos términos se llama answer key, que es tu hoja de respuestas, ¿no? O sea, tienes tu examen y tu hoja de respuestas, para que si hay alguna queja o algo, entonces sepa, no, mira, es que esta era la respuesta, aquí está, aquí te equivocaste, esta era la respuesta, era así. Y en ese sentido, nuestro answer key o nuestra hoja de respuestas es la Escritura. Si tú estás viviendo una situación donde el Espíritu Santo te dice, no, eso no está bien, eso no está bien, ¿verdad? Y entonces tú vas a la palabra y te das cuenta con claridad que dice que eso no agrada al Señor, pero tú lo estás viviendo. ¿Eso qué llevará? ¿Una palomita o una tacha? ¿Una tacha? Y así nosotros con la Escritura podemos ir examinándonos. Y eso es por eso, hermano, es que es tan importante que tú leas la palabra, porque a veces hay ocasiones en que vivimos incluso nuestra vida pensando que estamos bien, ¿eh? ¿Y sabes por qué? Porque no vamos a la Escritura, porque la Biblia la abrimos y eso cuando la traemos en la iglesia. De hecho, aquí entre paréntesis quiero decir lo siguiente que platicamos el pastor Memo y yo, se los quiero compartir, ¿verdad? Queremos retarlos a que se traigan su Biblia. Amén, ¿verdad? No se vayan a enojar conmigo, pero es algo bonito. Me gustaría mucho que traigan su Biblia y que independientemente de los versículos aquí, nos acostumbremos a estar hojeándola. Ahí rápidamente, en la actualidad, bueno, antes había un juego cristiano que se llamaba esgrima bíblico, no sé si a alguien de aquí le tocó jugarlo, ¿verdad? Elizabeth fue campeona en su tiempo, mi hermana. Pero ese juego de esgrima bíblico lo que hacían es que ponían a 2 o 3 personas y entonces les decían, no sé, Romanos 3:23, y tenían que ir rápido. Y el primero que lo leía, y lo encontraba y lo leía, ese era un punto, ¿no? Entonces había quienes iban a la Biblia, la traían, pero
¿verdad? Y en la actualidad a veces hay libros de la Biblia que hasta que lo leemos aquí decimos, ay, ese libro está en la Biblia. Sobre todo los profetas menores, ¿verdad? Que a veces como que son los que más se nos olvidan porque están muy chiquitos. Pero sería importante, amén hermano, que traiga su Biblia. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo nos acostumbramos a la escritura, estar leyéndola y todo, esa palabra del Señor es un espejo que nos hace ver nuestra condición. Y va a llegar momentos en que estemos leyendo y que el Señor nos diga, mira, esto tú estás viviendo y no está bien. Y entonces por el poder del Espíritu Santo seremos convencidos, porque estamos buscando palabra de Dios, alimento del Señor, y cambiará nuestra actitud, seremos transformados. ¿Qué es lo que cambia nuestra vida? La palabra del Señor, por el poder del Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo no te va a llevar a Moby Dick. El Espíritu Santo no te va a llevar a que leas otra cosa, ¿verdad? Claro, hay grandes autores que han escrito cosas inspirados en la Biblia, ¿verdad? Pero el punto aquí es, ¿a dónde te va a llevar el Espíritu Santo? A la Escritura. A la Escritura te va a llevar. Pero si tú no estás leyendo la Escritura, difícilmente vas a conocer. Es por eso que si tú quieres examinarte, que si tú quieres probarte, lo mejor que puedes hacer es orar y leer la palabra y tener esa disciplina, hermano. Perdóname, pero el cristiano que no lee la Biblia no es cristiano. Cristiano que no busca la Escritura, pues entonces es como un matrimonio que se casa y que nada más se quieren ver una vez a la semana. Y bueno, hay algunos casos, y que quieren platicar solamente una vez a la semana. ¿Tú crees que tal matrimonio se va a conocer? ¿Tal matrimonio va a crecer en su relación? ¿Tal matrimonio va a llevar una vida de bendición? ¿Tú crees eso? No. Tú necesitas conocer a aquel que te amó, porque tú amas al Señor, porque Él te amó primero. Y tú necesitas conocerte y conocerle a Él y conocerte a través de la Escritura. Por eso te vas a examinar, por eso vas a probarte a ti mismo. Vas a ponerte a prueba. La palabra que utiliza para pruébense es la palabra dokimazo. Quiere decir decidir después del examen, juzgar de distinguir, discernir. Fíjate cómo va en un proceso. Primero te examinas, ¿verdad? O sea, vas a la palabra y te vas examinando y vas poniendo las tachitas o vas poniendo las palomitas para llegar al punto donde te pruebas a ti mismo y en la raíz hay dokimazo. Entonces dices, se me hace que reprobé. ¿Cuántos de aquí alguna ocasión en la universidad o en la escuela, donde sea, llegamos a reprobar una materia? Dígame, no se preocupe. ¿Y qué hacías? Pues tenías la oportunidad de ¿qué? De un extraordinario, ¿no? Extraordinario. ¿Qué quiere decir extraordinario? Extra, o sea, aparte del ordinario. ¿Verdad que sí? Eso quiere decir. A todos nos ha pasado. Mi coco siempre fue las mate, por ejemplo. Las matemáticas siempre fueron mi coco. O sea, híjole, qué complicadas se me hacían. Aquí hay varios ingenieros buenazos y todo. Los felicito, de verdad, los admiro. Yo le batallaba mucho con las matemáticas, ¿verdad? Y recuerdo una vez que en la prepa pues me llevé matemáticas y pues ahí estoy todo preocupado para hacer el extraordinario de matemáticas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Que si tú te pruebas al final, pues entonces tienes que irte al extraordinario, salir del ordinario. Señor, a lo mejor para mí lo ordinario ha sido venir cada domingo a la iglesia y pienso que con eso, no. Entonces, Señor, tengo que orar más, tengo que leer más la Escritura. Voy a venir a la escuela bíblica para aprender más del Señor. Voy a salir a evangelizar para ver qué se siente y para ver qué es ver a personas que te rechacen o personas que quieran saber del evangelio. Y entonces sales de lo ordinario para poder quedar y aprobar el examen. Amén. El Señor quiere que tomemos ese tipo de medidas. Y recuerda, estas medidas no las tomamos como para querer quedar bien con Dios. Eso ya lo hizo Jesucristo en la cruz. Lo hacemos para crecer en Él, para conocerle más. El beneficiado, repito, somos tú y yo. Él sigue siendo Dios, Él sigue reinando con autoridad. Y es por eso que en el versículo 6 Pablo dice, al ponerse a prueba,
Es decir, al obtener los resultados, espero que reconozcan que nosotros hemos reprobado el examen de la autoridad, perdón, no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. ¿Qué está diciendo ahí al final Pablo? Dos cosas importantes. Primero, que al ponerte a prueba, pues, tienes que reconocer. También yo creo que nos llegó a pasar que algún maestro nos reprobó. Iban a decir, pues, ¿cuántas reprobó el pastor, verdad? Pues sí, reprobé varias. Pero el punto es que nos ha llegado a pasar que cuando hemos llegado a reprobar, ¿qué decimos a veces de algún maestro? Ese maestro no sabe, me reprobó, pero yo debí de haber pasado, ¿verdad? A veces no reconocemos. Y no quiero entrar ahí en temas, ¿verdad? Porque sí, a lo mejor ha habido casos injustos, pero bueno, no quiero entrar en esos temas, pero supongamos que realmente era justo que el maestro te reprobara, pero tú no quieres reconocerlo. Entonces ahí no vas a pasar de esa línea y tú vas a seguir viviendo tu vida. ¿Sabes que así hay cristianos? Hay cristianos que no quieren reconocer que hay algo que a Dios no le agrada y ellos quieren seguir así, pues van a seguir reprobados hasta que no reconozcan. Porque eso es arrepentimiento, hermano. Arrepentimiento no es remordimiento. El remordimiento te hace sentir mal de que pecaste. No, la regué, pero ahí estás otra vez de volada. No, el arrepentimiento es decir, abandono eso. Dejo eso, voy a esforzar para dejar eso y quiero seguir el camino de Dios, lo que Él establece en la Escritura. Reconocer, pero que también aquí hay algo, que es lo segundo, que Pablo quiere que reconozcan que realmente tanto él como sus colaboradores, Tito, Timoteo y todos los que le apoyaban, estaban bajo la autoridad del Señor. Y bajo esa autoridad, más allá de aquellos que ellos seguían, ¿verdad? Aquellos populares, buena onda, buenos para el speech y todo eso, más allá de eso, él quería que vieran que ellos venían con el poder del Evangelio. Eso era lo que él quería que vieran. ¿Habría preocupación en Pablo? Quiero repetirte lo siguiente. Muchos de nosotros a lo mejor ya hubiéramos tirado la toalla la primera o segunda, no hubiéramos dicho, pues si no quieren entender, hermanos, pues Dios los ayude y yo me sigo a otro lado. ¿Tú crees que Pablo no tenía muchos lados donde ir? Por supuesto, o sea, Pablo lo querían en muchos lugares, aunque ahí los corintios tal vez no lo querían, en otros lugares sí lo querían. Él tenía muchos lugares donde podía ir, pero lo movía no él, hermano, lo movía el amor del Señor. Y él decía, a pesar de que están en esa situación de vida, yo quiero ser de bendición para ustedes. Por eso examínense, pónganse a prueba. Los que están fallando, eviten que yo llegue y les tenga que otra vez decir, a ver, busquen estar bien con el Señor. Por eso dice ahí, al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Y esto es porque los resultados de la prueba, hermano, te muestran la verdad. Te muestran la verdad. Vamos entrando a la parte final. Versículo 7. Dice así: pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos. Hagan lo correcto antes de nuestra llegada, aun si eso hace que parezca que no hemos demostrado nuestra autoridad. ¿Qué nos queda en claro aquí, hermano? Que lo que menos le preocupaba a Pablo era, ¿qué? ¿Demostrar su autoridad? A Pablo no era lo que le preocupaba, o sea, Pablo no estaba con que yo quiero que se den cuenta que yo soy Pablo, ¿verdad? Al que el Señor mismo tiró en el camino de ir hacia Damasco, ¿verdad? Y lo dejó ciego un rato. O sea, no era eso que Pablo quería demostrarles, sino quería demostrarles a través de una corrección bíblica cómo estaban, para salvación de ellos. Para salvación de ellos. Hay una frase que se usa mucho en la actualidad y que es vive y deja vivir. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Sí? Bueno, cristianamente eso no es correcto. Porque si tú ves a alguien y sobre todo a alguien que amas, si tú ves a alguien que amas que está haciendo algo que lo va a destruir, tú tienes que estorbarle. Esa palabra se oye muy fea, pero lo más importante es
Tienes que llevarle la luz del Evangelio, y si en algún momento tú tienes que ser más duro o drástico con tal persona, hazlo, es por amor. Es por amor. Cuando tú y yo decimos vive y deja vivir, la filosofía o la perspectiva del mundo, de la cultura desde esa área es, pues no te metas en problemas. ¿A poco no? ¿Verdad? No te metas en problemas. Si él quiere hacer eso, que lo haga. No, hermano. Porque tú y yo tenemos el Evangelio, que es el mensaje de las buenas nuevas. Recuerda que eso quiere decir evangelio, de evangelium, ¿verdad? Quiere decir buenas noticias. Recuerda que las malas noticias son que el mundo está perdido sin Cristo, que el mundo sin Cristo se va a ir al infierno, que el mundo sin Cristo va a perecer por causa de su pecado. Bueno, entonces tú llegas con una buena noticia, con el Evangelio. Y la buena noticia con la que llegas es que Cristo murió en la cruz del Calvario para perdón de todo aquel que se arrepienta, que crea en Él. Esa buena noticia la necesitan escuchar muchas personas, y tú y yo tenemos que llevarla. Y eso va a quitar la filosofía de vive y deja vivir. Tienes que estar ahí. 3 puntos para casi concluir. Cuando nos probamos a nosotros mismos, pasan 3 cosas. Una, no rechazamos la corrección. No debemos de rechazar la corrección. Evitamos la acción de autoridad o disciplina. Si tú te das cuenta que no estás caminando en la palabra de Dios y haces algo al respecto, créeme, te vas a evitar unos cintarazos espirituales. Te los vas a evitar. Nos permite hacer lo correcto antes de llegar a peores consecuencias. Créeme que también, creo que lo hemos vivido, las consecuencias del pecado son terribles. Entonces, al obtener los resultados de nuestra autoexaminación, en Romanos 8, 12 y 13 nos dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, ¿qué va a pasar? Vivirán. Eso es lo que sucede cuando te examinas. Te das cuenta que no tienes que seguir esclavo de ese pecado, que no tienes que seguir sirviéndole a ese pecado, ese hábito que deshonra el nombre de Dios. Y entonces puedes ser libre. Y entonces puedes vivir bajo el poder del Espíritu, porque por el poder del Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Por el poder del Espíritu. ¿Y qué necesitamos entonces para tener el Espíritu o el poder del Espíritu de Dios? Muy sencillo. La palabra. Salmo 119, 105. Hermano, de hecho yo te quiero decir, si tú quieres saber más a fondo ¿qué es la palabra de Dios? Te invito a que leas todo el Salmo 119. Salmo 119 es la mejor descripción y más amplia descripción sobre qué es la palabra. Te vas a encontrar ahí un sermonazazo sobre qué es la Biblia. Y en el 105, en el versículo 105 dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. En medio de un mundo de tanta confusión, hay luz en la palabra del Señor y alumbra nuestro caminar. Necesitamos la palabra de Dios para tener el poder del Espíritu. Y junto con eso, lo que nos dice Mateo 26, 41, donde el Señor Jesucristo nos manda lo siguiente: velen y oren para que no cedan ante la tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Nuestro Creador sabía, el Señor Jesús, perfectamente que constantemente íbamos a estar ante la tentación. Aquí el Señor está diciendo implícitamente que íbamos a ser tentados, hermano. Porque si está diciendo no cedas, ¿qué quiere decir? Vas a ser tentado. Pero ¿qué dice? Velen, es decir, hay que estar alertas. Y ora para que no cedas ante la tentación.
El Señor Jesús mismo nos dice, porque yo sé que tu espíritu está dispuesto, pero tu cuerpo, tu carne es débil. Y esto es cierto. Por eso necesitamos todos la palabra del Señor diariamente en nuestra vida y la oración. Vamos a orar al Señor. Gracias, Padre, te damos en esta tarde por tu palabra, que como hemos leído aquí, Señor, en el Salmo 119, 105, es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Oh Señor, ayúdanos a ir a la Escritura, Señor, a ir a tu palabra, a anhelarla, a querer llenarnos de ella, Señor. Perdónanos porque a veces nos da flojera, porque a veces consideramos que es un libro fuera de moda, porque a veces hemos considerado que es un libro nada más para tenerlo de adorno en el librero. Perdónanos, por favor. Llévanos a tu palabra con el poder de tu Espíritu Santo, con el discernimiento de tu Espíritu para entender tu voluntad. Ayúdanos a orar, Señor. Ayúdanos a entender nuestro proceder, nuestros pecados, nuestras incidencias en el pecado, para poder, Señor, examinarnos y probarnos y entonces tomar medidas con el poder de tu Espíritu Santo para cada día, Señor, buscar tener una vida de mayor gratitud, de mayor honra y gloria para ti, Señor. Sabemos que tú eres Dios y tú reinas y eso nadie lo va a mover, Señor. Pero también, Señor, sabemos que nos corresponde como esclavos, como siervos tuyos, nos corresponde hacer tu voluntad. Ayúdanos, por favor, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Ayúdanos como iglesia y en lo individual. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie, iglesia.